Ojalá que razonemos menos acerca del gran poder de Dios. La incredulidad produce aflicción porque ofende a Dios, el Dios de amor. Si en su voluntad somos probados, saldremos de allí con el Señor. Las contrariedades que vienen de Dios señalando están como correr. No encontramos nunca en la palabra que aquí fácil sería la carrera al vencedor. ¿Cómo es posible no correr habiendo tanta provisión que el Señor ganó en la cruz? Bendiciones hay que no podemos recibir sin antes aceptar. Las pruebas que vienen por orden de Dios son para enseñarnos a confiar. El que tiene fe jamás se aleja de la lucha que ordena el Señor. Ninguna otra cosa que no quiera Él podrá acontecerle al vencedor. El hacer y padecer la voluntad de Dios es la clase de fe que honrará al Señor. Es el más sublime acto de amor y de valor que a la gloria llevará al vencedor. Muy bien que Él se acerca, lo siento hasta en mi piel. Ya puedo ver a mi Señor viniendo con gran poder. A la elegida viene a buscar, su reino quiere empezar. Aquellos que aceptaron el alto precio pagar podrán subir sin demorar, nada queda por vencer. Ellos murieron diariamente con Cristo el gran Adalid, pero hay creyentes durmiendo aún sin
están velando, tampoco esperan por él. Sé que tú siempre aguardas que Cristo venga por ti. Mucho has luchado, mucho has sufrido, casi hasta sucumbir. Sonríe, hermano, Él está cerca, pronto con Él partirás. Puedo ver que ya viene, lo siento en la oposición. La apostasía y la idolatría detenerle no podrán. Cristo ya viene por la elegida, es su tiempo de reinar. Nuestra esperanza tornándose está en feliz realidad. La dulce esposa se ha preparado, lista para reinar. Pagado tu deuda sobre el cruel madero. De tu pecado y enfermedad has sido librado. Bajo el dominio de Satán nunca estarás. Yo he vencido por ti. Tú estás bajo la gracia, deja a todos ver. De la ley de condenación eres libre. El pecado nunca tendrá dominio sobre ti. Yo he vencido por ti. Vencerás a través de la fe en mí, reposando en mi promesa libre y sin esfuerzos. Satán está resistiendo, ciertamente debe huir. Yo he vencido por ti. Llevarás una corona en la tierra de gloria conmigo, habiendo vencido y libre de todo yugo. Todas mis riquezas de gloria ciertamente verás, ciertamente verás. Yo he vencido por ti. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura.
descanso. La noche está avanzada, se acerca el día ya. Mi Cristo viene pronto, su esposa a levantar. Tan sola está esperando que el Padre diga ya, es hora de su amado allá. Corona de oro sobre su cabeza, reinará su diestra por la eternidad. Y aquí yo vengo pronto, así dice el Señor. No pierdas tu corona, retén tú lo que tienes. Velando en todo tiempo, sé sobrio y orar. Por tanto no durmamos como los demás. Gloriosa estará en la boda celestial la mujer virtuosa junto a su amado allá. Corona de oro sobre su cabeza, reinará su diestra por la eternidad. Gloriosa estará en la boda celestial la mujer virtuosa junto a su amado allá. Corona de oro sobre su cabeza, reinará su diestra por la eternidad. Buenas noches, hermanos. Los saludamos con la gracia y la paz de nuestro Dios. Empezamos la transmisión esta noche desde Formosa Capital. Vamos a estar considerando la palabra de nuestro Señor con ayuda del Espíritu Santo en esta noche. Verdaderamente es un privilegio, hermano, esta oportunidad, una gracia de Dios, nuevamente poder compartir la palabra. Y quiero invitarles, hermanos, a estar meditando junto con nosotros brevemente sobre la ciudad de David, Sión. Y bueno, quiero comentarles que este es un pequeño extracto de un estudio que estamos preparando con ayuda del Señor sobre la vida y los salmos de Asaf. Así que vamos a irnos a nuestras Biblias, hermanos, y vamos a abrir en el libro de los Salmos. Vamos a mirar el número 76, verso 2. El Salmo 76, verso 2. Gloria a Dios. Vamos a mirar el Salmo 76, verso 2. Dice, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
y en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Gracias a Dios. Este es uno de los salmos escrito y cantado por Asaf. Bueno, la mayoría de la cristiandad no desconoce quién es Asaf. ¿Quién es Asaf? ¿Quién era Asaf? Este Asaf fue uno de los músicos principales que tuvo David. En realidad vamos a decir que fue el principal músico, porque así lo llama la palabra. Él fue el primero que David colocó al servicio de la música delante de la tienda que él preparó para depositar, para guardar el arca de Dios. Este Asaf era familia levita y era de la genealogía de Gersón. No les voy a contar mucho, hermano, porque como les dije, esto vamos a ver más adelante, con la ayuda del Señor, en un estudio sobre la vida y los salmos de Asaf. Pero bueno, tenemos que entender que este Asaf fue de la familia levita y de la genealogía de Gersón o de Gersón. Y el nombre de Asaf significa un segador, un segador. Y por su nombre podemos ver que nos habla del Señor Jesucristo. Si podemos examinar más adelante el contenido de cada salmo, vamos a considerar la exhortación tan preeminente que contienen estas alabanzas. Y representa a Cristo exhortando en Apocalipsis. Él mismo es el segador quien recogerá el fruto de su sacrificio hecho en la cruz, lo que él mismo ganó o sembró con su muerte y resurrección. Primeramente, entonces, Asaf nos habla del Señor Jesucristo y también nos habla de los fieles, pero eso vamos a ver luego, ¿sí? Bueno, ¿qué es un salmo? Tenemos que entender, el salmo es una composición melódica, una composición con melodías acompañada de instrumentos musicales, acompañada de instrumentos musicales. Pero lo que diferencia al salmo de cualquier otro tipo de canción es que contiene exhortación inspirada por Dios. Dios inspiró el contenido textual de estas alabanzas y contiene exhortación, de tal manera que el pueblo, a medida que canta, va examinando su propio corazón y va recibiendo la exhortación, el aliento, la guía, la instrucción de la voluntad de Dios. Qué hermosa manera de cantar. Asaf era uno de los preeminentes dentro de lo que es el Salterio judío, el libro que contenía coros, solamente salmos, un libro de coros que contiene solamente salmos. Y podemos decir que este salmo, el 76, así como nosotros estamos acostumbrados, hermanos, de decir, bueno, el himnario de gracia, el himnario de gloria, hay un himnario incluso que se llama el himnario de Sión, los himnos de Sión, y hermosos títulos tienen estos himnarios. Pero yo estaba mirando y bueno, este salmo nos habla un poco de la gloria, y es de destacar que siendo un levita, Asaf en este salmo empieza considerando de que Dios es conocido en Judá. Si leemos el verso 1, dice, Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. Y así es cuando los fieles tienen la visión espiritual de Cristo, tienen los ojos crecidos igual que Cristo, van creciendo a la medida y a la estatura del Señor Jesús, van considerando que ciertamente es así como la palabra nos enseña.
Por medio de la alabanza, Dios es conocido. Y Judá significa alabanza. Y el pueblo, si no alaba, hermanos, es porque no conoce a Dios. Por eso es que necesitamos, como hijos de Dios, alabar. Y tenemos que entender cómo alabar a Dios, cómo glorificar el nombre de nuestro Señor por medio de la alabanza. Nuestras alabanzas, nuestros himnos, nuestros cánticos tienen que contener la palabra de nuestro Dios. Tiene que contener la palabra de nuestro Dios. Y ahí va siendo conocido entre nosotros porque la palabra empieza a moverse en el pueblo, por medio de la alabanza. Gracias a Dios. Bueno, vamos a considerar el verso 2. Ya tenemos más o menos quién era Asaf. Gracias a Dios. Dice en el verso 2, y en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Parece ser que la Escritura nos menciona un solo lugar. Parece que Salem y Sión quiere decir lo mismo. Y ciertamente no vamos a considerar así. La palabra Sión ocurre más de 150 veces en el Antiguo Testamento. Y el nombre significa esencialmente fortaleza. Fortaleza hablándonos de una protección. Muchos también dan el significado del nombre de Sión como protección, pero nos habla de la fortaleza, la fuerza protegiéndonos. Y en la Escritura, Sión, la ciudad de Sión, se presenta tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios. Y parece ser que esta ciudad está compartida entre Dios y David. Y allí nos muestra que son uno, Cristo, el Hijo y el Padre. Hay una unidad. Pero mayormente vemos el tiempo en que Dios le entrega el reino al Hijo. Dios le entrega el reino al Hijo. Ahí vemos un poco en Sión, cuando nos habla de que es la ciudad de David, nos está mostrando el reino de Cristo, el reino milenial, el reino de los cielos, gobernado por Cristo. Todo abajo los pies de Cristo, en la exaltación del Señor Jesús. Y bueno, es precioso, hermanos. Y la palabra Salem significa paz. Pero lo que diferencia esto es que es una paz completa, una paz perfecta. De eso nos habla la palabra Salem, que tiene su similitud con la palabra Salom o Shalom en el hebreo, que significa una paz completa, una paz perfecta. Y esa paz perfecta, primeramente el hombre obtiene por la reconciliación que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y bueno, este Salem, hermanos, vamos a considerar a Salem. Consideremos a Salem, que significa paz perfecta, como la primera experiencia del creyente, del Hijo de Dios. ¿Qué pasa allí en la primera experiencia del Hijo de Dios? Del hombre. Pasa a ser Hijo de Dios, obtiene la paz que es con Dios por medio de Cristo Jesús. Que Cristo ganó ante Dios para nuestro favor. Ahí la primera experiencia. Y se va creciendo esa primera experiencia. Vamos alcanzando a comprender todos los beneficios que tenemos en Cristo. Podemos ver que este verso nos diferencia en dos lugares físicos, dos espacios físicos. Y ya vamos a ir viendo por qué, hermanos. Dijimos entonces que el creyente alcanza a comprender todos sus beneficios en Cristo Jesús, incluso su posición en Cristo, su santidad y justicia delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y toda la doctrina de la palabra de Cristo, la base de la palabra de Cristo, hermano. Entonces este lugar nos habla de la gracia y la paz inicial que disfrutamos al ser hijos de Dios. Y en paralelo con el tabernáculo de Moisés,
podemos decir que nos habla del lugar santo. Nos habla del lugar santo. El tabernáculo de Moisés tenía el atrio, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. Y ahora vamos a ver cómo el tabernáculo de David era totalmente diferente a ese tabernáculo. Pero esto nos habla como un paralelo del lugar santo. Salem acá está tipificando a la ciudad, a toda la ciudad de Jerusalén en sí. Esta palabra Salem viene de Jerusalén. Nos habla de toda la ciudad completa. Y justamente la ciudad tenía sus muros que protegían y guardaban en refugio hacia adentro a cada ciudadano de Jerusalén. Y ahí en este refugio, en esta protección, estaban al cuidado de Dios. Y bueno, hermanos, he estado buscando el significado en el hebreo de esta palabra exclusiva utilizada en este salmo, tanto de tabernáculo como de habitación. Gracias a Dios, el salmista utiliza en la palabra tabernáculo una palabra que en el hebreo es sok, así como suena sok, pero es S, la O y la K, sok. Y esto nos habla de una choza principalmente hecha con ramas entretejidas. Nos habla de una guarida, una cueva, un tabernáculo. Y es muy similar esta palabra también utilizada en el hebreo sakak, así S-A, la K, la A y la K nuevamente, sakak. Y que significa entretejer para cubrir, proteger, una cubierta para defensa, y podemos decir que Dios sobre Jerusalén estaba como una cubierta, protegiendo, cuidando, defendiendo a su pueblo. Eso es lo que nos habla esta palabra de tabernáculo acá. En Salem está su tabernáculo, él pone su defensa, su protección, él mora ahí, como si fuera una cueva, pero él está protegiendo este lugar. Incluso entretejió, como hecha entre ramas, dice una choza, como entretejido con ramas. Y vemos en lo espiritual que esas ramas son las personas, son los hombres. Me gusta recordar en esta parte, cuando el apóstol Pablo había naufragado, y bueno, él preparó fuego y tomó unas ramitas y las fue juntando para preparar el fuego. Así es nuestro Dios. Va juntándonos unos a otros para edificarnos y para hacernos un templo santo. Y para su morada, dice ahí en Efesios 2:21. Y Dios está en Salem defendiendo, Él está protegiendo. ¿Por qué? Porque ahora está su arca, está el arca de Dios en la ciudad. Está el arca en Jerusalén, pero en Jerusalén estaba Sión. Podemos decir, bueno, acá en Formosa se llama toda la provincia, pero tenemos la ciudad capital. Tenemos la ciudad capital. Y en esto podemos considerar que Sión estaba en un monte. Sión era considerado toda la ciudad también, pero destacamos el lugar donde fue puesto el arca, que fue en el monte. Fue puesta en el monte. Es decir, en un lugar alto. En un lugar alto fue puesto el arca de Dios. Y la palabra habitación utilizada acá por el salmista viene del hebreo meoná, que nos habla de una cueva, un escondite, un refugio, una morada. Y qué impresionante, hermanos, como yo estaba mirando, hermano, ahí en Apocalipsis,
en Apocalipsis 3, la promesa de Dios a la iglesia en Filadelfia. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es precioso, hermano, cuando podemos considerar las promesas de nuestro Dios. Esta habitación verdaderamente, porque viene Dios para morar con sus santos. Y acá viene a ver, en este monte de Sión podemos considerar que ciertamente, como Adán dijo con Eva, puedo decir que esta es varona, porque es hueso de mis huesos, ¿no? Es carne de mi carne, somos uno los dos. Y así va a decir el Señor Jesucristo de los fieles, ¿no? Somos uno. Y este Asaf, el segador que nos habla de Cristo, empieza a preparar al pueblo, exhortando, ¿no? Dando la palabra, pero sobre todas las cosas animándolos a adorar y alabar al Dios Todopoderoso. Y así son los fieles. Reciben la exhortación y también están exhortando, alentando unos a otros por medio de la palabra, pero también están adorando y alabando al Señor en espíritu y en verdad. Gracias a Dios. La diferencia entre esta palabra habitación y tabernáculo, hermano, es que, bueno, primero que esta palabra, la tabernáculo, era considerado, tenía una utilización para algo de menor calidad, podemos decir, porque nos habla de una choza. Pero la palabra habitación, la meoná, era una cueva, era destinado a un refugio, era destinado a un escondite donde Dios quiere morar. Allá en el monte de Sión, ahí Dios se manifestaba con su gloria, se manifestó con su gloria, pero el que estaba allí con él estaba escondido, Y así los fieles aprovechan que están escondidos con Dios en Cristo Jesús y toman toda la provisión hecha en la cruz para ser más que vencedores, para alcanzar todo lo mejor de Dios. Y si consideramos lo natural, la superficie en la ciudad, tenemos la ciudad de Jerusalén que tenía su relieve, y podemos considerarlo en un lugar un poco más plano, pero para ir al monte tenían que subir. Y vamos a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 17, vamos a ver la entrada del arca que David trajo, el arca de Dios. El arca era parte de los utensilios del tabernáculo que Dios ordenó a Moisés. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 17. Dice, metieron pues el arca de Jehová y pusiéronla en su lugar en medio de una tienda que David le había tendido. Y sacrificó David holocaustos y pacíficos delante de Jehová. Y como David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y pacíficos, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan y un pedazo de carne y un frasco de vino. Y fuese todo el pueblo cada uno a su casa. Gracias a Dios. David guió el traslado del arca en el monte, en el lugar alto, ¿sí? En el lugar montañoso, en la parte más alta. Allí fue depositado el arca de Dios. De tal manera que los israelitas tenían que levantar la cabeza para ver dónde estaba, desde la ciudad común, tenían que levantar la cabeza para ver dónde fue colocado el arca. Y así podemos considerar que nos acordamos
de cuando Cristo fue levantado, cuando Cristo resucitó y llegado el cumplimiento de su día, tenía que ser exaltado en los cielos. Y cuando Él se despidió en Galilea de los discípulos, Él fue levantado. ¿Y cómo quedaron? Los discípulos quedaron mirando hacia arriba, ahí, y no sacaban su mirada de arriba. Así estaba el arca, llegó y fue depositada en el monte de Sión, que también nos habla del lugar que ocupa Cristo ahora a la diestra de Dios. ¿Y quiénes están a la diestra de Dios? Todos los hijos creyentes que están aprovechando ese lugar que tiene Cristo. Entonces están allí, al lado de Cristo, están ahí, dice la palabra, entrar, acercaos confiadamente al trono de su gracia, al trono de la gracia. Y así los hijos de Dios se acercan a Dios por medio de Cristo, ¿no? Nos acercamos a Dios, debemos acercarnos a Dios así, hermanos, completa seguridad, en plena confianza, en plena certidumbre, dice la palabra, de que primero que nada que Dios es galardonador de los que le buscan, ¿no? Y comprender que ese es el lugar que nos llamó Dios, ese es el lugar al cual fuimos llamados, ¿no? Un alto llamamiento, hermano, es completo para toda la iglesia, pero sabemos que no todos van a responder a este llamado, ¿no? Pero así también consideramos la manera de este santuario que armó David. Una pequeña tienda, y no había ninguna restricción para acercarse a la presencia de Dios. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con David? ¿Por qué hizo esto David? Porque él tuvo una visión de fe mucho más adelantada. Él ya vio la ley que cumplió su tiempo. Él ya vio que la ley perdió su vigencia y vio a su Redentor, a su justificador. Vio al Santo de Dios, a Cristo, y dijo, no, yo veo que el Señor sentó a su diestra a mi Señor, dice. Así, y bueno, David vio a Cristo. Entonces él aprovechó esta gracia para vivir por fe, Y ciertamente en estos tiempos hay muchos que han entendido mal que el vivir por fe es vivir en la carne, o dar rienda suelta a la carne, hermanos. No caigamos, hermanos, en ese tan grande error. Vivir en la fe no es dar rienda suelta a nuestra carne, hermanos. Tenemos que entender que nuestra carne se manifiesta y tenemos que depender del Espíritu Santo para andar en victoria sobre nuestra carne, ¿sí? Sobre nuestra carne. Pero muchos han entendido mal que vivir por fe es vivir en la carne. Y allí muchos se justifican en que porque David era un hombre de fe, se equivocó, y bueno, así también podemos nosotros. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra. La palabra nos enseña justamente a aprovechar la gracia y la misericordia de nuestro Dios para vivir por fe y para que la santidad de Cristo nos transforme en nosotros día a día, hermanos. ¿Sí? Yo consideraba, mientras leía la palabra, que los hombres fieles del Antiguo Testamento tenían que cumplir muchos rituales, tenían que hacer muchas cosas. Imagínense que el sacerdote tenía que lavarse los vestidos, las manos, los pies, un montón de rituales, hermano. Tenía que venir, poner los 12 panes, sacar de vuelta todos los días, acá cuidar del candelabro, fijarse que no se apague la lámpara, poner aceite y así, hermano, todos los días. Y así fueron fieles. Fíjense, hermanos, que los fieles en ese tiempo, conforme la ley, tuvieron que cumplir muchas demandas. Y para nosotros no está puesto nada de eso. Lo único que nos dice la palabra es que nos acerquemos con plena certidumbre, con fe. Y cuando nos acercamos con fe,
todas esas cosas entendemos que ya pasaron. Para nosotros no hay ninguna práctica que nos pueda mejorar o preparar para acercarnos a la presencia de Dios, sino solamente la fe. Fíjense, hermanos, que cómo no seremos conmovidos en nuestro corazón acercarnos a Dios. Si podemos mirar, tal vez Aarón, un hombre que tuvo mucha responsabilidad en su vida como sumo sacerdote y fue fiel. Quiere decir que vivió por la gracia de Dios, ¿no? Pudo alcanzar la fidelidad por la gracia de Dios en tiempo de muchos rituales. Pero para nosotros, esa carga no está. Para nosotros la demanda es acérquense, acérquense. Así fue el tabernáculo de David. No había ningún velo, no había ninguna restricción, no había ningún mandamiento de decir acá solamente, y imagínense si David hubiese sido un poco egoísta. Ahora que yo traje acá, los levitas no se pueden acercar, solamente los de las tribus de Judá. Así, hermano, de la carne. Pero David no fue así. David cumplió con la voluntad de Dios, y cuando esto fue depositado en el monte de Sión, lo primero que hizo fue colocar a los adoradores en verdad allí. Y el primero que fue puesto fue Asaf. Fue Asaf, el primero que David colocó. Qué hermosa, hermanos, de la palabra. Los fieles serán puestos primero en el monte de Sión. El monte de Sión también nos habla, como dijimos, del reino de Cristo. Allí serán primero puestos los fieles, la esposa de Cristo. Vamos a leer, hermanos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. La carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a leer en el verso 22. Dice, mas os habéis llegado al monte de Sión. Y en esta parte el autor de esta carta, que sabemos que fue escrita por el apóstol Pablo, dice, os habéis llegado al monte de Sión. Haciendo un contraste antes con el monte de Sinaí. En el monte de Sinaí, cuando Dios se reveló, ¿qué pasó? Dice que el pueblo ya no le quiso escuchar, tenían miedo. La voz de las palabras de Dios infundieron temor, tenían miedo de morir, no podían tolerar la voz de Dios. Entonces, que vayan nomás los mediadores con Dios y que hablen, dice. Y era un monte que el que se acercaba, si no era la voluntad de Dios, moría. Este monte impartía mucho temor, según nos cuenta los versos anteriores. Pero en el verso 22 encontramos que el pueblo por medio de Cristo se ha acercado al monte de Sión, ¿sí? Al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo. Estos versos son verdaderamente extensos y profundos para meditar, hermanos, así que los invito a meditar en sus hogares en estos versos. Tenemos mucho para examinar, estudiar y alimentarnos allí. Pero vemos que Pablo nos muestra el contraste entre el monte Sinaí y el monte de Sión. Este monte de Sión nos habla de la gracia, en Cristo Jesús. Allí es donde nosotros empezamos nuestra vida y donde continuamos en la gracia. Pablo le dijo a los colosenses, de la manera en que habéis recibido a Jesucristo, así andad, en la fe en Jesucristo, no en la carne, ni en doctrinas de demonios, ni en ninguna otra enseñanza que no esté de acorde
a lo que el apóstol Pablo enseñó. Gracias a Dios, hermanos, este lugar, este monte estaba elevado, ¿sí? Estaba más alto y acá podemos, si ahí se observa la diferencia, este es el monte de Sión y acá es la ciudad común, ¿sí? Y notamos una diferencia, y en ambos lugares está Dios protegiendo, está Dios cuidando e impartiendo su gracia y su paz. Pero el monte de Sión nos habla de lugar de comunión donde los santos alcanzan la intimidad con el Señor. Nos habla de la intimidad con el Señor. Y es de destacar, hermanos, que Sión fue tomada luego de la tercera unción de David. Luego de la tercera unción, o luego del tercer ungimiento de David, fue tomada Sión, que nos habla muy típicamente, hermanos, del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y alcanzamos a vivir en el monte de Sión cuando andamos en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este monte, hermanos, el monte de Sión, está dentro de lo que es la montaña de Hermón. La montaña de Hermón. Gracias a Dios. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 48. Este está en el capítulo 4, verso 48 del libro de Deuteronomio. Verso 48. Dice, bueno, acá nos habla de las ciudades de refugio en este capítulo y nos muestra todo lo que conquistó Israel en la tierra prometida. Y ahora nos menciona, dice, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón. Que es Hermón. Y Hermón significa sagrado, significa consagrado, significa monte sagrado o un devoto. Habla justamente del lugar donde somos santificados, o nuestra santidad se va perfeccionando, hermanos, y es en la presencia del Señor, alimentándonos de su palabra. Recuerdo las palabras del Señor Jesucristo, que dice en Juan 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, verso 1, dice, perfeccionando la santidad. Allí, hermanos, en la presencia y comunión de Cristo, donde aprendemos la palabra, donde estamos en comunión. Allí, hermanos, es un lugar tan perfecto. Este monte de Hermón, dice, hermanos, que según la literatura judía, la historia, de allí desplegaba el rocío más precioso que se podía disfrutar, porque dice que en esa zona se reunían varias desembocaduras de aguas y manantiales, y el agua en esos tiempos era considerado como el oro, hermano. El que tenía en la ciudad donde había mucha agua tenía todo el potencial para ser una potencia mundial, para ser poderoso. El agua, hermanos, es la palabra. Y resulta que en ese monte, cuando se levantaba sea el clima que sea incluso, el aire que desplegaba los manantiales, iban y chocaban contra el monte, y se formaba el rocío, y todo eso caía sobre la ciudad de Jerusalén, sobre su alrededor. Y allí, hermanos, era precioso porque rodeaba el monte de Hermón y venía en el monte de Sión y bajaba por Jerusalén y disfrutaban un rocío precioso, disfrutaban una presencia que era producto del agua, producto del agua. Bueno, esto tiene un poco más de enseñanza, hermanos. Pero así, hermanos, es cuando la palabra va haciendo efecto en nuestras vidas. Necesitamos estudiar la palabra, hermano. Necesitamos alimentarnos de la palabra. Leer, estudiar, hermano. No se quede, hermano,
En este tiempo, hermano, necesitamos tomarnos de la palabra de fe, la palabra de Cristo, para nuestra edificación, hermano. Porque en este tiempo está siendo preparada la esposa de Cristo. Y hermanos, tenemos que prepararnos para estar en este lugar tan privilegiado. Tan privilegiado. Este alto llamamiento lo puso Cristo. Cristo fue el que ganó este lugar, ¿sí? Cristo exhibió, dice, la victoria delante de todos los principados, delante de todas las potestades allí en la cruz. Parece que el Señor Jesús estaba levantando la gracia y decía, acá está la victoria. Y bueno, Pablo dice, a ver, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria, oh sepulcro? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque Cristo ha cantado la victoria. Y Cristo ganó ese lugar para tomar el reinado, pero Él hace un llamamiento. Y esa es la paciencia que está teniendo el Señor, que aparentemente retrasa su venida. Él está teniendo paciencia para que podamos obedecer a ese llamamiento, a ese alto, supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para que subamos al monte de Sión y habitemos allí junto con Dios al lado de su arca. Podemos ver, hermanos, también en el Salmo 133, verso 3. Muchas veces no he considerado que en este Salmo se encuentra el monte, la montaña de Hermón. La montaña de Hermón. Este Salmo fue uno de los primeros que he conocido en mi vida, pero nunca he considerado hasta hace unos días, bueno, hasta ayer principalmente, que estaba estudiando este Salmo. Y en el verso 3 podemos considerar, dice Salmo 133, verso 3. Dice, como el rocío de Hermón. Ahí encontramos el rocío que desciende, dice, que desciende sobre los montes de Sión. Vemos que ese Sión estaba dentro de lo que son las montañas de Hermón. Este rocío desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este rocío, hermano, para los judíos era una bendición tan preciosa, hermano, que nos habla de la palabra moviéndose en comunión con los santos. Y es muy particular que en este salmo la comunión de los santos dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Sí? La comunión entre los santos es comparada, podemos decir, con la unción del sumo sacerdote, ¿sí? Con la unción o con el ungimiento del sumo sacerdote. Qué hermoso, hermanos, ¿sí? Hermanos, la comunión preciosa en la iglesia, entre los hermanos, tiene su base en la cruz, en Cristo Jesús, en la elección, en que Cristo es el Hijo amado, en que Cristo es el escogido de Dios. Qué precioso, hermanos. Bueno, vamos a considerar, para ir terminando nuestra meditación, 2 versículos más. Uno vamos a anotar para leer en nuestro tiempo aparte de esta meditación, y el otro lo vamos a leer. Bueno, Mateo 16 del verso 13 hasta Mateo 17 verso 1 es lo que vamos a anotar y vamos a leer luego, ¿sí? Tarea para la casa, solemos decir acá en estas reuniones en Formosa. Mateo 16 verso 13 hasta Mateo 17 verso 1. En ese lugar dice que Jesucristo andaba con sus discípulos en la ciudad de Cesarea de Filipo. Y en esa ciudad se encontraba el monte de Hermón. Y según los historiadores y la mayoría de los hermanos que han estudiado mucho este asunto,
Dicen que Cristo Jesús se transfiguró en el monte de Hermón, mostrando su gloria ante los discípulos. Qué hermoso, hermanos, cómo toda la palabra se va uniendo bien coordinado, bien al unísono. Y allí fue donde Cristo se transfiguró, donde mostró su gloria, la gloria de su gracia. Y bueno, el segundo pasaje que vamos a leer para terminar, que también va a quedar para meditación en la tarea, como tarea de meditación en nuestros hogares, en nuestra intimidad, es el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versos 3 al 4. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versos 3 al 4. Acá encontramos al rey Salomón, el hijo de David. Dice en el verso 3, y fue Salomón y con él toda esta junta al alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo del testimonio de Dios. Sí, David no tomó todos los utensilios, todo el tabernáculo de Dios. Tomó solamente el arca, porque él había recuperado de otro lado, donde el arca andaba totalmente despegado del tabernáculo completo. Y David se interesó por el arca, y el arca fue traída al monte de Sión. Es decir, el lugar santísimo fue despegado del lugar santo, y David tomó el lugar santísimo, dijo, ahí yo quiero estar. Yo no quiero estar en el lugar santo, yo quiero estar en el lugar santísimo, ¿sí? Porque yo soy un sacerdote con Cristo. Ese es el lugar que nos corresponde, hermanos. Ese es el lugar que tenemos que tomar. Cristo, nuestro sumo sacerdote, la cabeza de la nueva creación, y nosotros los sacerdotes en Cristo, ¿sí? Espirituales. Tenemos que aprovechar este lugar. Dice, porque allí estaba el tabernáculo del testimonio de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Encontramos que ahí estaba la otra parte que David no había tomado. Dice en el verso 4, mas David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había tendido una tienda en Jerusalén. Ahí encontramos las dos partes, ¿sí? Una estaba en Gabaón. La parte completa del tabernáculo estaba en Gabaón. Gabaón significa una colina pequeña, ¿sí? Una colina pequeña. Y el arca, el lugar santísimo, ¿dónde fue? Fue al monte de Sión, en la fortaleza, en la protección, donde allí podemos ver la sulamita escondida en las rocas, en las grietas de la roca, ¿sí? Hazme oír tu voz, dijo el amado Salomón a su amada Sulamita. Tú que habitas, que estás escondida en las rocas, hazme oír tu voz. Y así, verdaderamente, hermanos, hay mucho para estudiar, hay mucho para meditar en la palabra, hay mucho para aprender. Cerramos con este pensamiento, hermanos, ¿sí? Salem y Sión. En los dos está Dios, pero el lugar alto, ¿dónde está? En el monte de Sión. Allí es nuestro llamamiento, hermanos. Dios nos hizo partícipes de Jesucristo, dice su palabra. Pablo escribe a los Corintios que nos hace partícipes de Jesucristo. Y también nos hace un llamamiento a ser participantes del reino de Cristo. Tenemos que atender, hermanos, a este llamado. Atendamos, hermanos, ¿sí? Porque pronta está la venida del Señor. Hasta acá, hermanos, la palabra de esta noche. Que el Señor bendiga y revele mucho más, hermanos. Es nuestro deseo que haya mucho más revelación de la palabra de Dios en ustedes, para que nosotros también seamos bendecidos con esa misma bendición espiritual.
y que ustedes también lo que van aprendiendo nos vayan compartiendo a nosotros, hermanos. Gracias a Dios. Hasta aquí la palabra, hermanos, y quiero recordarle, hermanos, que cuando termine esta cuarentena, en Formosa Capital nuevamente vamos a estar reuniéndonos con mucho gozo, porque estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ese es nuestro mayor gozo, hermanos, ¿no? Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir estudiando la palabra de gracia, hermanos, que es la que dice el apóstol Pablo, que es la que puede darnos herencia y puede sobreedificar a los santos. Nos da edificación, nos da herencia, y eso es lo que estamos estudiando, hermanos, para prepararnos para la venida del Señor Jesucristo. Hay que prepararse, hermano, hay que estar listo para la venida de nuestro Señor. Así que, hermanos, los que están en Formosa, si hay algún hermano que está sin congregar, con deseo de estudiar la palabra, están invitados. Vamos a estar avisando nuevamente. Estamos confiados que pronto vamos a estar teniendo la posibilidad nuevamente de reunirnos, y mientras tanto vamos a continuar, ya sea por este medio, por medios privados, que vamos a estar publicando luego nuestro número de celular para estar a disposición de los hermanos. Bueno, hermanos, agradecemos al Señor este privilegio, esta oportunidad, hermanos, de compartir la santa palabra de nuestro Dios. Y vamos a ir terminando el programa con una alabanza, y luego ya vamos a terminar. Nos despedimos entonces con la gracia y la paz de nuestro Dios, hermanos. Estos cristianos nunca crecen, débiles ni envejecen. Ellos tienen la sonrisa de santos cuyos corazones son valientes. No están sentados y avistando en llorar inútilmente, porque su juventud ha pasado en estos muchos años. No tienen temor a la vejez con su frustración, pero sonríen con desdén a todos quienes osan contender, y alardean de que son jóvenes y en su plenitud no cuentan años con días, cabezas, canas ni tiempo. No son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal, ni están afligidos de que han de llegar a los santos llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan las fuerzas, ascienden sobre alas refrescados con el rocío del cielo. Y aunque la juventud ha pasado cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. No tienen temor a la vejez con su frustración, pero sonríen con desdén a todos quienes osan contender, y alardean de que son jóvenes y en su plenitud no cuentan años con días, cabezas, canas ni tiempo. No son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal, ni están afligidos de que han de llegar
los santos llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan las fuerzas, ascienden sobre alas refrescados con el rocío del cielo. Y aunque la juventud ha pasado, cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. Y aunque la juventud ha pasado, cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. No son cobardes, ni fastidiosos, ni dicen yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal, ni están afligidos de que han de llegar a los santos llamándose viejos.